Al abrir la puerta de casa, un denso silencio me envolvió como una manta pesada. Era un silencio que parecía gritar, algo inusual en un hogar que siempre había estado lleno de risas y charlas. Me sacudí el cansancio de encima, con un suspiro profundo, dejé mi bolso en el suelo, sintiendo cada milímetro de mi agotamiento. Había sido un largo día en la oficina, lleno de reuniones interminables y correos electrónicos que parecían multiplicarse como conejos. Pero, al llegar a casa, esperaba el cálido abrazo de Javier, la sonrisa de mi suegra Rosa y la sensación de que todo el esfuerzo había valido la pena. Sin embargo, algo no estaba bien. El aire se sentía diferente, como si el ambiente estuviera cargado de una tensión que no podía identificar. «Javier», llamé, pero mi voz resonó vacía en el pasillo. Caminé hacia la habitación, mis pasos se volvieron más ligeros, pero mi corazón comenzó a latir con fuerza. En la distancia, escuché murmullos, una risa, un susurro, algo que no encajaba en la imagen de mi hogar. La curiosidad y la inquietud se entrelazaban en mi pecho mientras me acercaba a la puerta de nuestra habitación. «¿Qué estará pasando?», pensé, sintiendo como la adrenalina comenzaba a recorrer mi cuerpo. Me detuve un momento, conteniendo la respiración, incapaz de abrir la puerta. Mis pensamientos se arremolinaron, imaginando lo peor. Tal vez estaban viendo una película, tal vez Javier le estaba contando a Rosa sobre su día. Pero algo en mi instinto me decía que no era así. La risa era demasiado íntima, los murmullos demasiado conspirativos. Con un golpe de determinación, empujé la puerta. El sonido del marco de la puerta al abrirse resonó como un trueno en mis oídos. Al instante, la escena que se desarrolló ante mí me dejó paralizada. Javier, mi esposo, estaba sentado en la cama con una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en horror. A su lado, Rosa, mi suegra, se encontraba en una posición comprometida. Sus rostros reflejaban una mezcla de culpa y miedo. «Clara», exclamó Javier, levantándose de un salto. Sus palabras sonaron como un eco distante, y el mundo a mi alrededor pareció detenerse. No podía procesar lo que estaba viendo. «¿Qué está pasando aquí?», logré articular, mi voz temblando de incredulidad y dolor. Rosa se levantó también, sus ojos grandes y asustados. «Clara, escucha, no es lo que parece», intentó decir, pero en ese momento las palabras se me atragantaron. Todo lo que había construido, cada momento compartido, cada promesa hecha, se desmoronaba a mi alrededor. La traición se instaló en mi pecho como un puñal helado. «No es lo que parece», repetí, con un hilo de voz, pero sentía que el aire se me escapaba. «¿Qué es? Entonces, ¿qué es esto? Si no es una traición». Mi mente giraba, aturdida por la revelación. La habitación se sentía más pequeña, como si las paredes estuvieran a punto de cerrarse sobre mí. «Clara, por favor». Javier intentó acercarse, pero retrocedí instintivamente. No quería escuchar sus explicaciones, no quería oír sus intentos de justificar lo injustificable. Rosa, por su parte, permanecía en un rincón, intentando encontrar las palabras adecuadas. Pero, ¿qué se puede decir en una situación así? «¿Cómo pudiste, Javier?», pregunté, sintiendo las lágrimas brotar. «¿Cómo pudiste hacerme esto en nuestra casa, en nuestro hogar?». El dolor y la traición eran palpables, como un veneno que se esparcía por mis venas. El silencio volvió a caer, pesado y doloroso, mientras mi mundo se desmoronaba. La incredulidad se apoderó de mí, y el llanto se convirtió en un grito ahogado. Necesitaba salir, alejarme de esa escena, de esa realidad que no podía aceptar. Sin mirar atrás, di un paso y dejé la habitación, sintiendo que cada paso me alejaba no solo de Javier y Rosa, sino también de la vida que había conocido. El aire estaba cargado de un silencio tenso cuando decidí dar un paso hacia adelante, dejando atrás la incredulidad y el dolor que había sentido al abrir esa puerta. Mi corazón latía desbocado mientras entraba en la habitación, y el grito que salió de mi garganta fue una mezcla de rabia y traición. «Javier, Rosa», grité, sintiendo como la ira me invadía. Ambos se separaron rápidamente, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. Javier, con la mirada de sorpresa y miedo, se quedó parado al borde de la cama, mientras que Rosa, con una mezcla de confusión y culpa, retrocedió un paso. La imagen de ellos juntos, tan íntimos, se grabó en mi mente como una cicatriz que nunca sanaría. «Clara»,
Espera, déjame explicarte, dijo Javier, pero su voz sonó lejana, como si las palabras se atascaran en su garganta. ¿Explicarme qué, Javier? Respondí, con el tono elevado y lleno de desprecio. ¿Por qué estabas en esta posición con tu madre? ¿Qué tipo de relación tienen? Rosa trató de interceder, levantando las manos como si intentara calmarme, pero eso solo avivó mi rabia. Clara, por favor, no es lo que parece, dijo, su voz temblorosa mostrando una vulnerabilidad que no sabía si quería aceptar. ¿No es lo que parece? Repliqué, acercándome a ella. ¿Acaso hay otra forma de verlo? Estabas en la cama con mi esposo. Javier se movió hacia mí, tratando de cerrar la distancia. Clara, escúchame. No hay nada entre Rosa y yo. Solo estaba ayudándole a... ¿Ayudándole? Interrumpí, sintiendo como cada palabra que decía se convertía en un puñal que atravesaba mi corazón. ¿Ayudándole a qué? ¿A traicionarme? ¿A destruir nuestro hogar? En ese momento sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Salí de la habitación, caminando sin rumbo fijo por el pasillo, mis pensamientos haciendo caos en mi mente. Necesitaba salir de esa casa, de ese lugar que había sido mi refugio, pero que ahora era un recordatorio de la traición más dolorosa que podría imaginar. Al abrir la puerta, el aire frío me golpeó con fuerza, como si la realidad me estuviera abriendo los ojos. Caminé por la calle, sin un destino claro, con el corazón pesado. Las lágrimas comenzaron a brotar y no podía detenerlas. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Qué había hecho mal para merecer esto? Fue entonces cuando vi a Laura, mi amiga de toda la vida, caminando hacia mí. Su expresión cambió al instante al notar mi estado. «Clara, ¿qué ha pasado?», preguntó, acercándose con preocupación. «Es Javier y Rosa». Las palabras salieron entre sollozos. «No puedo creerlo, Laura». Ella me abrazó y en ese momento sentí un pequeño alivio en medio de la tormenta emocional. «Vamos a hablar», dijo, tomando mi mano y guiándome hacia un bar cercano. «Necesitas desahogarte». Entramos en el bar y el ambiente ruidoso me distrajo momentáneamente de mis pensamientos. Nos sentamos en una mesa en el rincón y Laura me miró con atención, esperando que empezara a hablar. «No sé qué hacer», dije, sintiéndome perdida. «Siento que mi vida se ha vuelto un caos. Tómate tu tiempo, Clara. Pero, ¿estás segura de que no hay nada más? ¿Algo que te haga pensar que esto no es solo una traición?» Eso me hizo pensar. La confusión se instaló en mi mente. ¿Había algún indicio que había ignorado? ¿Alguna señal que había pasado por alto? Quizás deberías revisar su teléfono, sugirió Laura. A veces, la verdad está más cerca de lo que pensamos. Su propuesta resonó en mí. La idea de buscar pruebas concretas me llenó de una mezcla de miedo y determinación. ¿Qué más podría descubrir? ¿Qué secretos se ocultaban detrás de esa fachada perfecta que había creído? Tal vez tenga razón, respondí, sintiendo que un nuevo propósito comenzaba a formarse en mi interior. Necesito saber la verdad, cueste lo que cueste. Con esa decisión, una chispa de valentía comenzó a encenderse dentro de mí. La noche apenas comenzaba y yo estaba lista para enfrentar lo desconocido. El bar estaba lleno de risas y música, pero para mí todo sonaba distante, como si una cortina de tristeza me separara del mundo exterior. Laura me observó mientras me servía una copa. Sabía que necesitaba desahogarme, así que dejé que las lágrimas comenzaran a brotar. «No puedo creer que esto esté pasando», dije entre sollozos, con la voz quebrada. Javier y Rosa no sé cómo pudieron hacerlo. Laura, con su mirada comprensiva, se acercó y me tomó de la mano. «Clara, sé que esto es desgarrador, pero necesitas saber la verdad. Tal vez deberías revisar su teléfono. A veces la evidencia está ahí, esperando ser descubierta». Sus palabras resonaron en mi mente. La idea de invadir la privacidad de Javier me hacía sentir incómoda, pero la rabia y la decepción me empujaban a buscar respuestas. «¿Y si encuentro algo más?», pregunté, mordiéndome el labio. «¿Y si lo que encuentro me hiere aún más?». A veces es mejor enfrentar la verdad, por dolorosa que sea. Así podrás decidir qué hacer a continuación. Tomé un trago de mi bebida y asentí lentamente. De alguna manera, sabía que tenía razón. La incertidumbre me estaba consumiendo. Cuando finalmente dejé el bar, decidí que al volver a casa no me quedaría con las manos vacías.
Caminar por las calles vacías de la ciudad me dio espacio para pensar. ¿Qué haría al encontrar algo? ¿Podría soportar la verdad? La puerta de mi casa se alzó ante mí como un portal a un mundo que había cambiado para siempre. Entré y el silencio me envolvió. Así que ahí estaba, el teléfono de Javier reposando sobre la mesa, como un artefacto en el que se escondían secretos. La tentación era abrumadora. Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo a 1000 por hora. ¿Sería capaz de abrirlo? Lo tomé entre mis manos, sintiendo su peso. Vamos, Clara, solo un vistazo, me dije en voz baja. Solo un vistazo. Con un profundo suspiro, desbloqueé la pantalla y mis manos temblaban. Comencé a navegar por sus aplicaciones hasta que encontré la sección de mensajes. Cada notificación era un golpe en mi pecho. Finalmente, abrí la conversación con Rosa. Mis ojos se agrandaron al leer sus palabras y una sensación helada recorrió mi cuerpo. Te echo de menos, Javier. Nunca debimos dejar que Clara se interpusiera entre nosotros. Esa línea me cortó la respiración. Era como si el aire se hubiera vuelto denso, aplastante. No, no puede ser, murmuré, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. La traición que había presenciado no era solo física, sino que se tejía en una red de mentiras que me envolvía. Seguí leyendo, y cada mensaje se volvía más oscuro. Hablaban de secretos familiares, de un pasado que nunca imaginé que existiera y de un vínculo que trascendía mi relación con Javier. ¿Qué demonios significa esto? Grité en voz baja, sintiendo que la locura me acechaba. En ese momento comprendí que había algo más profundo en juego. No se trataba solo de una infidelidad, era un secreto familiar que me implicaba a mí. Mis manos temblaban mientras leía. La revelación era tan impactante que no podía procesarla. La traición de Javier y Rosa era solo la superficie de algo mucho más oscuro. ¿Por qué me han ocultado esto? Pregunté al aire, buscando respuestas en la habitación vacía. No había nadie para escucharme, solo el eco de mi propia voz. Sentí que el suelo se deslizaba bajo mis pies. La confusión y el dolor se entrelazaban, creando un torbellino de emociones que me dejaba exhausta. La verdad que había buscado ahora era un monstruo que amenazaba con devorarme. En esos momentos de desasosiego, un pensamiento cruzó por mi mente. ¿Cómo podía confiar en alguien después de esto? La idea de enfrentar a Javier y Rosa parecía aterradora, pero sabía que no podía quedarme con esta carga sola. Tenía que confrontar la verdad, por dura que fuera. Finalmente, dejé el teléfono sobre la mesa, sintiéndome como si hubiera desenterrado un secreto que nunca debía haber conocido. Sin embargo, la curiosidad me consumiría si no actuaba. Tenía que prepararme para lo que vendría, porque la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. La atmósfera de la casa estaba cargada de un silencio tenso que me aplastaba el pecho. Después de encontrar los mensajes incriminatorios en el teléfono de Javier, sentía que cada rincón de este lugar me miraba con desdén. Rosa, mi suegra, estaba allí, en el salón, como si nada hubiera pasado. Su presencia me parecía una provocación, una burla a mi dolor. Avancé hacia ella con determinación, el corazón latiéndome en las sienes. Rosa, dije, intentando mantener la voz firme. Necesito que hablemos. Ella giró lentamente la cabeza, su expresión un tanto sorprendida. No sabía si temía el enfrentamiento o si simplemente estaba disfrutando de su tranquila vida a expensas de la mía. ¿De qué se trata, Clara? Su tono era casi despreocupado, como si lo que había ocurrido entre ella y Javier no fuera más que un malentendido. De los mensajes que intercambiaste con Javier, respondí, sintiendo que la rabia comenzaba a burbujear en mi interior. No pienso permitir que minimices esto. Rosa soltó una risa seca, como si la situación le pareciera cómica. Vamos, Clara, no es lo que piensas. Los hombres a veces son complicados. Javier y yo solo tenemos una conexión especial. Mi estómago se revolvió ante sus palabras. Esa conexión especial era un eufemismo que escondía una traición monumental. ¿Conexión? Repliqué, mi voz ahora más alta, casi gritando. ¿Es eso lo que llamas haberlo traicionado en mi propia casa? Eres mi suegra. Deberías haber sido un apoyo, no la causa de mi sufrimiento. Rosa se puso en pie, acercándose a mí con un aire de desafío. Clara, siempre has sido un buen partido, pero Javier necesita más. Siempre lo ha hecho. Aunque no lo quieras aceptar, nunca fuiste suficiente para él. Las palabras de Rosa me golpearon como un puñetazo en el estómago.
Me quedé quieta, intentando procesar la brutalidad de su confesión. ¿Y tú crees que eso justifica lo que hiciste? Pregunté, sintiendo que las lágrimas empezaban a asomarse, pero luchando por mantenerme firme. ¿Te has puesto a pensar en cómo me siento? Ella se cruzó de brazos, como si estuviera en una posición de poder. No tengo que explicarte nada. Javier es un hombre, y los hombres son complicados. Si él encontró algo en mí que no encontraba en ti, eso es asunto de él. La desesperación y el dolor se transformaron en una ira incontrolable. Nunca fue asunto de él cuando se trataba de mí, Rosa. Esto es mi vida, mi matrimonio. El silencio que siguió fue pesado. Rosa me miró, y por un instante vi una chispa de duda en su mirada, algo que parecía cuestionar su propia decisión. Pero rápidamente se desvaneció, reemplazada por una frialdad que me heló. Lo siento, Clara, pero la verdad es que nunca ha sido la prioridad de Javier, y eso no cambiará. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Era como si la sala se hubiera encogido, atrapándome en una burbuja de traición y dolor. No puedo seguir aquí, murmuré, sintiendo que la rabia se transformaba en una tristeza abrumadora. Necesito tiempo para pensar. Sin esperar respuesta, me di la vuelta y salí de la casa. El aire fresco de la calle me golpeó, pero no era suficiente para despejar la nube oscura que se había instalado en mi mente. Caminé sin rumbo, sintiéndome como un fantasma en mi propia vida, perdida en un mar de traiciones. Mientras vagaba, recordé a mi padre y como siempre había sido un refugio seguro. Era hora de buscar consuelo en su compañía, de hablar con alguien que no estuviera involucrado en esta maraña de engaños. Sin pensarlo dos veces, me dirigí hacia su casa, deseando que tuviera las respuestas que necesitaba, aunque sabía que las respuestas a veces no llegan de la forma que uno espera. La decisión de dejar atrás a Rosa y Javier fue dolorosa, pero necesaria. Necesitaba encontrar mi propia voz, una que no estuviera ahogada por las mentiras y traiciones. Mientras avanzaba, la rabia daba paso a la determinación. No podía permitir que su traición definiera mi vida. Tenía que descubrir quién era realmente, y más importante aún, qué quería para mí misma. Me senté en el sofá de la casa de mi padre. El silencio que reinaba en la habitación era ensordecedor. La luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas, proyectando sombras alargadas sobre el suelo. Mi mente estaba en un torbellino de emociones. Cada recuerdo de Javier y Rosa se entrelazaba con un profundo sentido de traición. ¿Cómo había podido perderme en un mar de ilusiones? Cierro los ojos tratando de recordar momentos felices, pero todo lo que veo es la imagen de ellos, juntos, en mi propia casa. Clara, ¿estás bien? La voz de mi padre me sacó de mi ensueño. Lo miré. Por un instante deseé poder compartir mis pensamientos, pero las palabras se atascaban en mi garganta. ¿Cómo podría explicarle que la vida que había construido se desmoronaba frente a mis ojos? Sí, papá, solo estoy pensando, respondí con un susurro, sintiendo que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Sabes que puedes hablar conmigo, ¿verdad? Insistió él, acercándose y sentándose a mi lado. Su preocupación era palpable, y en ese momento sentí una punzada de culpa por no poder ser la hija fuerte que él necesitaba. Es solo que, no sé si alguna vez conocí a Javier realmente. Todo lo que creía saber sobre nuestro amor se ha convertido en cenizas, confesé, y las lágrimas comenzaron a caer. Mi padre suspiró, y su expresión se tornó seria. A veces, las personas no son lo que parecen. La vida está llena de secretos, Clara, pero tienes que encontrar la fuerza dentro de ti para seguir adelante. Con un gesto distraído, me levanté y comencé a buscar algo que pudiera distraerme, cuando de repente tropecé con una antigua caja de recuerdos familiares en una estantería. La curiosidad me empujó a abrirla. Dentro había fotos, objetos de mi infancia y, sorprendentemente, cartas de amor. Mis manos temblaban mientras sacaba una de ellas. La letra era hermosa y fluida, llena de pasión, y al leerla me di cuenta de que era de mi madre, dirigida a un hombre cuya firma era desconocida para mí. Querido, no sé si alguna vez leerás esto, pero cada día que pasa, mi amor por ti crece. No puedo imaginar mi vida sin ti. Sentí que el mundo se desvanecía a mi alrededor. ¿Quién era este hombre? Mis pensamientos se desbordaban y mi corazón latía con fuerza. Miré a mi alrededor, como si las respuestas pudieran estar escondidas en la habitación. Saqué más cartas, cada una más intensa que la anterior,
y me invadió una sensación de desasosiego. ¿Mi madre había amado a otro hombre? ¿Qué significaba eso para mí? La búsqueda de respuestas me llevó a revisar más a fondo la caja. Encontré fotografías de un hombre que sonreía con una calidez que me resultaba extraña. Era como si lo conociera, pero no podía recordar haberlo visto nunca. Mi mente corría veloz, tratando de conectar los puntos. Las cartas de amor, el hombre en las fotografías, todo parecía un rompecabezas que no lograba encajar. ¿Quién es este hombre? Mamá, murmuré para mí misma, sumida en la confusión. La idea de que mi madre pudiera haberme ocultado algo tan importante me llenó de desconfianza. Decidí que debía investigar más. Busqué en la caja hasta que encontré un pequeño diario. En sus páginas, la escritura de mi madre revelaba momentos íntimos que nunca imaginé que había vivido. Había un eco de felicidad que contrastaba con la vida que había llevado a su lado. Mi corazón se encogió al darme cuenta de que, al igual que yo, ella había tenido sus propios secretos. A medida que pasaba las páginas, descubrí un nombre que se repetía, el mismo hombre de las cartas. La revelación me golpeó como un rayo. ¿Acaso era posible que él estuviera relacionado con mi familia de alguna manera? La inquietud se apoderó de mí y un frío recorrió mi espalda. —Clara, ¿estás ahí? La voz de mi padre interrumpió mis pensamientos y me di cuenta de que había estado tan absorta en mis descubrimientos que ni siquiera había notado su presencia. —Sí, papá, estoy aquí —respondí, tratando de disimular la agitación en mi voz. La verdad era que me encontraba en un laberinto de emociones y secretos familiares que amenazaban con desbordarse. Este descubrimiento apenas comenzaba a abrir la caja de Pandora que había guardado mi madre, y sabía que al final todo lo que creía conocer sobre mí estaba a punto de cambiar para siempre. Regresé a casa con el corazón en un puño. Las cartas que había encontrado en la caja de recuerdos de mi madre pesaban en mi mente como piedras. Sabía que tenía que confrontarla, que tenía que sacar a la luz la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. Al abrir la puerta, el aire se sentía denso, como si la casa misma supiera que algo iba a estallar. —Mamá, necesito hablar contigo —dije, tratando de mantener la voz firme, aunque mi interior estaba en caos. Ella salió de la cocina, un delantal manchado de harina cubriendo su vestido. —¿Qué pasa, Clara? Te veo muy alterada —respondió, su mirada preocupada y curiosa al mismo tiempo. —Acabo de encontrar unas cartas que no deberían haber existido —le dije, mientras me acercaba a ella, sintiendo la necesidad de revelar todo. Hablan de un hombre que no conozco, y creo que tiene que ver con nuestro pasado. ¿Quién es él realmente? Mi madre palideció. —¿Qué cartas? ¿De qué hablas? —preguntó, su voz temblando ligeramente. —Las cartas de amor que estaban en la caja. No solo son cartas de amor, mamá. Hay un hombre que aparece en ellas y quiero saber quién es —insistí, sintiendo la urgencia de descubrir la verdad. Ella se quedó en silencio, mirando hacia el suelo como si estuviera sopesando sus palabras. Finalmente, levantó la vista y me miró a los ojos. —Clara, hay cosas que es mejor no conocer. Algunas verdades son dolorosas. Pero tengo derecho a saber la verdad. ¿Quién es ese hombre? —exigí, sintiendo que la ira empezaba a burbujear dentro de mí. Es complicado —empezó, y podía ver que luchaba con sus emociones. Ese hombre es el hijo ilegítimo de tu padre. Las palabras cayeron sobre mis hombros como un balde de agua helada. —¿Qué? Javier es tu hijo ilegítimo. Esto no puede estar pasando —grité, sintiendo como el mundo que conocía se desmoronaba. La traición de Javier palidecía en comparación con esta nueva revelación. —Clara, escucha. No era mi intención que esto saliera a la luz. Tu padre tuvo un romance y ese niño, Javier, fue producto de eso. Pero lo crié como si fuera mi propio hijo. Nunca quise que te enteraras de esto —explicó, sus ojos llenos de lágrimas—. ¿Y tú creías que podías seguir viviendo la ignorancia? Has jugado con mi vida, mamá —le grité, sintiendo como la rabia y el dolor se entrelazaban en mi pecho. No era mi intención herirte. Solo quería protegerte. Cuando te casaste con Javier, pensé que todo estaba bien, que podríamos dejar el pasado atrás, dijo, pero sus palabras ya no resonaban en mí. La traición era demasiado profunda. ¿Qué más me has escondido? ¿Cuántas más mentiras hay en nuestra familia? Pregunté, casi en un susurro, sintiendo que cada palabra era un clavo en mi ataúd emocional. Clara, por favor, hay cosas que simplemente no puedes cambiar.
Lo que importa es que te amo y que siempre desee lo mejor para ti, respondió, su voz quebrada. Justo cuando pensaba que la conversación no podía ser más devastadora, mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje anónimo. Abrí el mensaje con manos temblorosas. No confíes en nadie. El pánico se apoderó de mí. No solo había perdido la confianza en Javier y en mi madre, sino que ahora esta amenaza desconocida me hacía cuestionar cada relación en mi vida. Miré a mi madre, que me observaba con preocupación, y sentí que mi mundo se había vuelto un laberinto de traiciones y secretos. ¿Quién lo envió? ¿Sabes algo de esto? Le pregunté, la desesperación comenzando a asomar en mi voz. No, Clara, yo no, empezó a decir, pero ya no podía escucharla. La realidad era abrumadora. ¿Quién era mi familia realmente? ¿Qué significaba el amor si estaba construido sobre mentiras? Sentí que me desvanecía, que el suelo se movía bajo mis pies. La incertidumbre de lo que vendría a continuación se cernía sobre mí como una sombra, y sabía que debía ser fuerte. Tenía que enfrentar la verdad, no solo sobre Javier y mi madre, sino sobre mí misma. ¿Quién era yo en medio de este torbellino de revelaciones?